Excelente. ¿Me indicas? Bueno, buenos días, primero que todo, muchachos. Un gusto, un saludo para los que no nos conocemos. Mi nombre es Carlos Martínez. Soy parte del soporte técnico en apoyo con la parte técnica y también con la asesoría comercial para la compra y adquisición de equipos por la parte de la empresa. Y bueno, les quiero dar rápidamente una breve introducción de la empresa para los que no la conocen, que es la marca Visol. Ya probablemente muchos la han manejado en el pasado, pero de cualquier forma, para que conozcan a la empresa en general, dónde se ubica, cuáles son su filosofía de operación, qué buscan lograr, y por lo cual, bueno, podemos nosotros ser también estar beneficiados por esa forma de operar de ellos y que también nos permita a nosotros prosperar en nuestros emprendimientos como ISP o cualquier otra distribución de red que uno vaya a realizar con los equipos de la empresa. Entonces, la empresa principalmente fue fundada en abril del 2007. Ya tiene 17, 18 años en el mercado. Como pueden ver, es líder en el campo del acceso a las comunicaciones por fibra óptica. Tiene más de 16 metros cuadrados en su fábrica, allá en Guangdong. Ese es el nombre completo de la empresa, Guangzhou Vision Solution Telecommunication Technology Co. Entonces, se resume como Visol. Entonces, normalmente la B es por victoria, solución de la victoria. Es como ellos lo suelen manejar. Como pueden ver, líder del mercado en el acceso a las comunicaciones, muchos años de experiencia en redes de fibra óptica. Su fuerte principal y toda su base de experiencia ha sido desde el inicio con equipos de fibra óptica, después posteriormente con toda la parte de FTTX, ya sea FTTH, FTTB, cualquier otro tipo de distribución de redes, ya sean con equipos tipo LT, switches híbridos de fibra óptica con conexiones Ethernet para hacer toda la distribución en capa 2, entre otro tipo de equipos. También se centran en la producción en la gestión de I+D, o sea, hacer investigación y desarrollo propios para desplegar y optimizar tecnologías ya existentes o hacer tecnologías propias para personalizar cualquier implementación de producto que se amerite. Entonces, cualquier situación que pueda tener un caso especial, que necesite alguna configuración especial, ellos pueden hacernos el apoyo a nivel de software si es necesario, o si es un proyecto lo suficientemente grande a nivel de envergadura, se puede trabajar incluso en algún equipo especial. Más que todo eso ya lo haría directamente la compañía. Nosotros podemos gestionar normalmente la cartera de productos que ellos tienen ya comercialmente en distribución. Entonces, como pueden ver, también manejan la parte de equipos de cliente inalámbricos de 4G y 5G para toda la comunicación híbrida. Ya hemos manejado por lo menos anteriormente los routers híbridos que pueden enlazar tanto con ADSL como con conexiones de Ethernet neutras, ya sea con un modem externo, o también que pueden conectar con SIM card al equipo y hacer la conexión, la transformación de conexión celular a conexión Wi-Fi o conexión Ethernet que uno merite para una comunicación en el hogar inalámbrica. Entonces, este tipo de equipos también ellos lo producen. Y bueno, siempre se han enfocado en la parte de investigación y desarrollo de forma muy fuerte, por eso es que han logrado todos los tipos de equipos que manejan y son una empresa líder en el mercado tanto nacional como a nivel internacional con todos los equipos que pueden ofrecer. Entonces, la lista de productos que pueden manejar, ya como les estuve comentando, los routers Wi-Fi, conmutadores, ya sean ópticos, ya sean Ethernet, ya sean híbridos, toda la parte de CPE, que son equipos tipo AP, de forma híbrida, eso lo vamos a traer pronto en el mercado, de que van a hacer una instalación FTTB, entonces en vez de usar una ONU, que normalmente tiene las antenas expuestas, pero quiere un equipo más estéticamente llamativo, por lo menos para este tipo de instalaciones en hoteles, restaurantes, empresas, similares a los que ya hemos manejado con otras marcas, con Rugy, con Unify. Uno tiene el equipo, pero en vez de llegar con Ethernet y alimentarlo por PoE, uno llega con cable, ya sea 110, ya sea alimentación a 24 voltios o 48, va a depender del modelo, pero la conexión es directamente con fibra óptica. Y ya dependiendo del módulo que se trabaje, pues el equipo pueda trabajar ya sea GPON o XGPON o cualquier otra situación que amerite. Ya que con las tecnologías Wi-Fi que vienen y que ya se están implementando Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7, va a ser necesario trabajar con fibra o con conexiones Ethernet de velocidades multigigabit. Entonces es un punto muy importante. Bueno, también tenemos toda la línea de EDFA, que si ya están trabajando con televisión analógica y digital y necesitan potenciarla en su red FTTH, pues también estos equipos los tenemos nosotros disponibles y el fabricante tiene varios modelos también en el mercado. Entonces, bueno, como pudimos notar, todas las diferentes soluciones, obviamente principalmente trabajando a nivel de redes FTTH con OLT, OLT ONU, OLT Switch, ya que tienen un modelo que es una ONU
pero al mismo tiempo se vuelve un switch. O sea, es un equipo nada más de capa 2. Entonces, pero es un equipo multipuertos que puede hacer una conexión y hacer redes híbridas. Entonces facilita mucho despliegues en estructuras grandes, edificios, hoteles y similares. Entonces, bueno, tienen toda la línea FTTH, tienen la línea Enterprise, que son algunos equipos que les estuve comentando. Toda la parte de seguridad, estos equipos tienen varios sistemas de seguridad, pueden hacer mucha gestión a nivel de capa 2, de capa 3, toda la parte de ACL, gestión, priorización y seguridad del firmware, entre otras. Obviamente tienen equipos en la parte doméstica que manejan cobertura mesh, ya que manejamos también router neutros, como han llegado a ver en el pasado. Un modelo del 5050 muy manejado por nosotros los años anteriores. Entonces, muchos de los equipos tienen la facilidad de que en muchas situaciones son plug and play. Si ustedes conectan una OLT con una ONU directamente de la misma marca, ellos en la mayoría de los casos automáticamente conectan y ya tienen un bridge de conexión. Si van a trabajar siempre con VLAN 1, una conexión rápida, similares, ya automáticamente ustedes van a tener un puente de red con una ONU y una OLT, simplemente conectando los equipos y encendiendo. Entonces, bueno, la línea de servicios que manejamos, puedo dar fe, el soporte técnico es muy bueno, ya que obviamente yo soy soporte de ustedes, pero si ya tengo una situación que se escapa de mis manos o que necesito un apoyo superior, yo me contacto directamente y ustedes también pueden hacerlo con el soporte de Visol en China. Obviamente hay unos detallitos logísticos a nivel de horario, pero aún así le han dado mucho apoyo a muchos clientes y a mí directamente y a toda nuestra parte de soporte técnico a nivel de empresa. Entonces, dudas, capacitaciones nos las han hecho llegar y les podemos dar bastante apoyo con los equipos, con cualquier optimización que necesiten o que requieran. Entonces, las descargas de firmware de las OLT están disponibles en la página web. Nos han ido con muy pocos problemas hasta ahora. Las de las Ozono sí son, no están disponibles porque tienen ciertas variantes. Entonces, a veces, dependiendo de ciertos clientes, hay modelos personalizados para ese cliente, cuando hacen lotes muy grandes o son clientes muy grandes. Entonces, por eso las ONU no están disponibles los firmware en la web, pero nosotros se las podemos pedir al fabricante y se las podemos facilitar. Si tienen algún problema o tienen un equipo que de repente es un lote anterior y ven que tienen otros que tienen un firmware moderno, se puede solicitar y se les puede facilitar sin ningún problema. Entonces, toda la parte de capacitación y certificación ya ellos lo están dando a nivel de inglés. Ellos tienen una página en su área en toda la área de soporte tienen una parte de capacitación, pero está en inglés. De igual forma, dan cursos básicos e intermedios con toda la parte de gestión directa por fabricante de todos los equipos que ellos manejan, principalmente OLTs y ONU. Entonces, ¿por qué elegirla? Amplia experiencia en la industria, compromiso con la investigación y desarrollo, capacidad de fabricación de alta calidad, presencia global y compromiso con la calidad. Además que tiene un excelente soporte técnico y un servicio postventa. Ha sido un gusto. Entonces, bueno, ahora sí vamos a realmente empezar con toda la certificación que les vamos a traer el día de hoy. Tráete unos Pascor que tengas un tray de fibra y Kugler. Ok. Bueno, ahora sí, buenos días. Bienvenidos a todos para este workshop que es implementación de ONU OLT con la marca Visol. No solo Visol, integración con equipos Ruggi Rey y Microtik. Este es un workshop que estamos dando en conjunto con nuestros amigos de Lupo. Ya lo hicimos en Caracas y bueno, la intención es hacerlo por todas las sedes donde Lupo tiene presencia, todas las ciudades. Entonces es un workshop donde vamos a ver teoría, donde vamos a ver práctica, donde ustedes van a participar, van a hacer ejercicios, no sé si trajeron para anotar, es importante porque van a hacer unos cálculos allí durante este día. Nosotros somos la empresa Coinos, nosotros nos dedicamos de hace 10 años a todo lo que tiene que ver con consultorías, implementaciones en telecom y a entrenamientos. Nosotros somos entrenadores oficiales de las marcas Microtik, Ubiquiti, Cambium Network, Hivision, Beacon. Y bueno, nos dedicamos a hacer entrenamientos oficiales, personalizados, workshops como este, webinars. Así que, bueno, estamos siempre a la orden. Si no nos siguen, nos pueden seguir en las redes sociales, @coinos, y ahí van a ver toda la información de lo que estamos haciendo, eventos presenciales, eventos online. Mi nombre es Luis Aguilar,
Bueno, ya tengo casi 20 años trabajando en el área con distintas tecnologías, distintas marcas. Y bueno, los voy a acompañar el día de hoy ahí para atender sus dudas, sus comentarios. Es bien importante la participación que ustedes puedan tener con su experiencia, los casos prácticos, a lo mejor que se consiguen en el campo, porque eso nos permite, bueno, que todos estemos aquí nutriéndonos de lo que vamos a hacer hoy. Esta es la clave del Wi-Fi, bueno, yo creo que ya se conectaron. Materiales del curso, es importante también, lo pueden hacer en el transcurso de la mañana, que presionen este botón que dice registro, porque allí va a estar la posibilidad de nosotros enviarle, gracias a los datos que coloquen allí, el certificado de asistencia. Ahí les van a salir unas instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Solo primera inicial, del nombre y apellido en mayúscula y sin acentos. Así su nombre o su apellido tenga acento, no lo coloquen, porque como la generación de certificado la hace una herramienta que es automática, cuando coloca un acento, coloca ahí un garabato allí y no queda bien. Entonces, solo la primera inicial de primer nombre y primer apellido nada más en mayúscula y sin acentos. Si tienen ñ, sí lo pueden colocar sin problema. Muy bien, vamos a comenzar hablando de lo que es un ISP, algo que obviamente ustedes están muy empapados porque la mayoría entiendo que trabajan allí, en empresas que proveen servicios de Internet. ¿Qué necesita un ISP para realizar su función? Bueno, lo primero es contratar Internet a un carrier mayorista, alguien de nivel superior, porque el Internet no lo fabricamos, nosotros no vamos a la oficina y vamos a hacer el Internet, eso no funciona así. ¿Qué hacemos nosotros? Como ISP contratamos a alguien de nivel superior, un caudal, un ancho de banda. Y con ese caudal nosotros de alguna manera revendemos el servicio, obviamente dando nuestro valor agregado a través de nuestra plataforma con los equipos que tengamos. Para que sea rentable el negocio del Internet, se tiene que manejar algo que se llama sobresuscripción, que acá le decimos coloquialmente reuso. ¿Qué es el reuso? Yo voy a tener más megas vendidos de los que tengo contratados. Ese es el negocio. El negocio entonces es contratar 1 giga, pero de cara a mis clientes, vender 10. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque no todos navegan al mismo tiempo, y eso lo vamos a ver y vamos a hablar bastante en el workshop sobre eso. Porque es la clave para trabajar con fibra y diseñar planes de alta velocidad. El negocio hoy en día es vender planes de alta velocidad, y aquí lo vamos a demostrar con ejemplos, con cálculos. Ese es el negocio, y por eso es que la fibra es fundamental, porque es la que nos permite ofrecer esos planes versus lo que puedo manejar a lo mejor vía radioenlace o lo que puedo manejar con cobre tipo CAN-TV, que son planes de más baja velocidad, donde las tasas de reuso no pueden ser tan altas. En fibra sí lo puedo hacer. Entonces entendamos un poco cómo es la estructura del Internet. El Internet se clasifica en algo que se llama tier. Si ustedes buscan en Google, tier te dice que es una jerarquía, que es una escala. Entonces, hay una escala donde el nivel superior se llama tier 1. ¿Quiénes son los tier 1? Son pocas empresas que tienen la conectividad vía fibra entre todos los continentes del mundo y tienen presencia en los grandes data centers que hay en cada continente. Ese es el requisito obligatorio para ser tier 1. Son pocos los elegidos. Pocas empresas que tienen entonces esas fibras intercontinentales para llegar a todos los data centers del mundo. ¿Los tier 1 venden Internet? No, esa no es su función. La función de los tier 1 es interconectar a los tier 2. ¿Quiénes son los tier 2? Empresas regionales que también tienen que estar en todos los data centers, pero no tienen la plataforma o la infraestructura propia necesaria para llegar a todos lados. Entonces se apoyan en los tier 1. Yo soy un tier 2, yo necesito llegar a todos los continentes, pero no puedo. Listo, con el tier 1 tengo ese transporte para llegar. ¿Cuál es la razón de ser de los tier 2? Darle conectividad a los tier 3. ¿Quiénes son los tier 3? Los ISPs. Un ISP, por definición, es un tier 3. ¿Todos son iguales? No. Hay grandes, pequeños, medianos, no importa. Pero el que vende Internet al usuario final es un tier 3. Ejemplos de tier 1, AT&T, Orange, PCCW, Verizon. ¿Hay otro? Entonces los tier 2 son operadores regionales, por ejemplo, uno que llega a nuestro país, GlobeNet.
Aquí tenemos precisamente ese cableado de fibra submarina de GlobeNet que llega a nuestro país en La Guaira. Esto es un Tier 2. ¿Por qué? Porque él no tiene capacidad de llegar a todo el mundo, se tiene que apoyar en los Tier 1. Otro Tier 2 que no llega a nuestro país, pero sí tiene mucha presencia en Latinoamérica, que es GTD, cuyo centro de datos principal está en Chile. Y finalmente llegamos a los Tier 3, los que dan servicio de conexión a Internet a los usuarios finales. Las empresas donde laboran ustedes son Tier 3. Los Tier 3 venden también Internet a otros Tier 3 más pequeños. Pero ya todos se llaman Tier 3, no hay 4, ni 5, ni 10. Pero yo como Tier 3, quizás soy un poquito más grande, le vendo Internet a un Tier 3 más pequeño. Es normal, también se puede manejar así. Esto es la red de fibra mundial. O por lo menos lo que está documentado. Quizás hay muchas fibras por allí que no están documentadas. ¿Qué es un NAP? Es un punto de acceso a la red. Los NAP son esos grandes data centers que hay en el mundo, donde están los servidores de las principales aplicaciones que utilizamos. Netflix, Google, Meta, TikTok, todos esos servicios hacen vida en los NAP. El NAP que utilizamos más desde Venezuela es el NAP de las Américas, que está en Miami. El 80% del tráfico de nuestro país va para allá. Prácticamente todo lo que hacemos en Venezuela depende del NAP de las Américas. Pudiésemos decir, no es el más cerca quizás en kilómetros, pero sí el más cerca a nivel de conectividad y de latencia para nosotros. ¿Qué es un CDN? Es un centro de distribución de contenido. Básicamente un CDN es una réplica que me permite hacer caché de las grandes aplicaciones que utilizamos. Aquí en Venezuela ya hay varios CDNs. Por ejemplo, yo puedo tener en mi empresa, si cumplo con ciertos requisitos, un CDN de Netflix. ¿Qué es un CDN de Netflix? Un servidor que me envía Netflix a mí para que yo lo coloque en mi data center y los usuarios cuando quieran ver alguna película, si es una película de las que está en el top 10, esa película ya la tengo almacenada local. Entonces, cuando mi usuario accede a esa película, no gasto internet, porque ese CDN está en mi data center. Entonces hay CDNs de Google, CDN de Meta, CDN de Netflix, CDN de Disney, entre otros. ¿Qué necesita el ISP para contar con un CDN? Bueno, cumplir con ciertos requisitos, que básicamente es cantidad de usuarios y tráfico hacia ese servicio. Si cumples con ese requisito, la misma empresa te va a contactar. Mira, yo me di cuenta que tú tienes 10.000 usuarios o 10 gigas de tráfico hacia Netflix. Ven, yo te doy el servidor. Porque a la empresa le conviene. Se quita ese montón de conexiones que van para allá y la empresa también gana el ISP porque evita todo ese tráfico hacia internet y lo tiene local. Eso es algo que tiene muchísimo uso en Latinoamérica y nosotros aquí estamos recién empezando a sacarle provecho. Estamos en pañales, por ejemplo, como países como Chile, como Colombia, como Perú, donde casi que todo su tráfico se maneja con CDN. Eso le permite a esos ISPs de esos países ofrecer planes de alta velocidad, pero ahorrarse muchísimo dinero de consumo hacia internet, porque todo se queda local. Entonces, en esos países, a diferencia de Venezuela, cuando tú contratas servicio y tú ves tu contrato, te dice, ok, plan de hasta 200 megas, pero tú ves algo que dice, tráfico internacional, 10 megas. Eso es lo que te dan. ¿Por qué? Porque ellos saben que todo el tráfico se va a quedar dentro de Chile. Y que lo que no vaya para Chile, bueno, yo te doy son 10 megas. Tienes 200, tienes 500, tienes 1 giga, pero el tráfico internacional es 10, 20, 50 megas. Eso todavía no lo manejamos en nuestro país porque esto está muy incipiente. En algún momento vamos a estar así. Ejemplos de algunos CDNs que tiene Google repartidos en el mundo. Hay en Venezuela CDN de Google, por ahí ven los punticos.
Ok, ¿cómo debe ser la estructura de un ISP si seguimos las buenas prácticas, las normas? 3 capas. La capa core. ¿Qué es la capa core? Mis equipos principales, los que están en mi centro de datos. No importa cómo sea. No se imaginen un centro de datos, un cuarto grandísimo, no. Mi centro de datos puede ser un cuartico con un gabinete en la pared, pero bueno, si ahí están mis equipos principales, es mi core. Hay una manera fácil de identificar cuál es el core de la red. ¿Cuál es la manera fácil? Bueno, si yo apago ese equipo y se queda todo el mundo sin internet, ese es mi core. Esa es la manera fácil. Capa de distribución. Ahí están involucrados todos los equipos que me permiten interconectar y llegar a lo que son mis nodos, mis puntos de repetición. ¿Para qué yo tengo puntos de repetición? Para llegar más lejos, para atender los clientes que no puedo atender desde mi oficina o mi centro de datos principal. Entonces mis puntos de repetición necesitan enlaces, necesitan router, necesitan switches. Y mi capa de acceso es la capa, como su nombre lo dice, que le da acceso al cliente. Los equipos que están más cercanos al cliente, los enlaces última milla, las OLTs, porque ya ahí directamente están conectados los clientes. En el core no solo están router y switches, también están firewall, los servidores, donde están las aplicaciones de negocio, los CDNs. Esto es un core grande, ¿no? Esto es uno más pequeño y hay más pequeños todavía. Distribución, router, switches y enlaces que permiten la conectividad entre mi centro de datos, mi oficina principal y los nodos. Nodos que están en cerros, en edificios, en centros comerciales. Distribución, vía radioenlaces troncales. Esto puede ser un nodo, fíjense, en la azotea de un edificio, un gabinete outdoor. OLTs, mentira, el router también, en un nodo, quizás un poco más grande. Y finalmente acceso, ¿no? Router, switches, OLTs y enlaces que permiten la conectividad de clientes. Esto es lo que llamamos enlaces última milla, que los tengo vía fibra, vía cobre e inalámbrico con enlaces punto multipunto. Enlaces punto multipunto vía fibra con OLTs. Esa es mi capa de acceso. Lo que están viendo en pantalla es lo que sería un ISP con una topología bajo fibra óptica. Mis equipos principales, mi etapa core, un router o un switch de distribución y aquí vengo con mis enlaces troncales para llegar a mis nodos. Esto es distribución y esto es acceso. Mis OLTs para llegar a los usuarios. Esto quizás se parece mucho a la estructura de los ISPs que hay en el Zulia, donde hay un gran despliegue de fibra. El Estado Zulia es uno de los pioneros en el país en cuanto al servicio FTTH, no sé si lo sabían. En Caracas, por ejemplo, estamos en pañales. Estamos en pañales con el despliegue de fibra. Por varios motivos. Uno de los motivos principales son las permisologías. Ustedes acá todo lo hacen aéreo. En Caracas no se puede hacer aéreo, es subterráneo y no depende la permisología de EDC, sino de CanTV. Y esos permisos son complejos. Complejos en costo, complejos en tiempo y complejos que a veces no te dan el permiso. Porque si X o Y proyecto coincide con una zona potencial de despliegue de CanTV, cuando sea, ellos te dicen, no, ahí no tienes permiso porque ahí voy a llegar yo. Entonces, en Caracas la realidad es diferente a la del Zulia, es diferente a la de Barquisimeto, es diferente a la de Oriente. Tenemos redes híbridas, que es el tema del workshop de mañana. Como yo hago lo mismo con la fibra, trato de hacerlo llegando a mis nodos, pero con enlaces de alta capacidad. Entonces, esto es lo que se hace normalmente en Caracas. Y que también aplica a cualquier parte, ¿no? Quiero llegar a un sitio, no tengo el dinero, no tengo los medios, no tengo el tiempo, entonces la solución para evitarme este tendido de fibra o que la topografía del terreno no me lo permita es llegar a ese nodo con un radioenlace de alta capacidad.
que es tema central de lo que vamos a ver mañana, cómo configuramos esos enlaces adecuadamente para que la capacidad realmente sea lo más alto posible y que el enlace tenga alta disponibilidad, que no se me corte por lluvia, etcétera, etcétera. Entonces, una red híbrida, tengo clientes con fibra y tengo clientes también vía punto multipunto con radioenlace. Porque si yo quiero llegar a un sitio nuevo, quizás hacer todo el despliegue de fibra es muy costoso. Yo puedo iniciar llegando vía radio y después evaluando cómo es el crecimiento en la zona, desarrollar mi proyecto para cambiar por fibra. Eso lo puedo hacer. Ok, cuando nosotros hablamos de internet hablamos de velocidad, ¿no? Megabit por segundo o Mbps. En un servicio de internet genera un consumo donde se contabilizan los megas que se utilizan en ese tiempo. Dependiendo del tipo de servicio, cada aplicación, cada uso que le demos, tiene su requerimiento en particular. ¿Cuánto es la velocidad mínimo que necesito? ¿Cuánto es la velocidad recomendada? Lo que ha masificado el servicio o la causa principal de la masificación del servicio de fibra son las aplicaciones de streaming que necesitan gran ancho de banda, que son difíciles de manejar con otro tipo de medios. Por ejemplo, con ADSL, con cobre o con radioenlaces. Si bien pueden funcionar, estas aplicaciones cada vez demandan más ancho de banda, porque ya hablamos de consumos superiores a 20 megas, 30 megas para reproducción en 4K, por ejemplo. El streaming también tiene una variante que es el live, que es lo que estamos haciendo por acá. Es una transmisión en vivo. Entonces ahí tienen, por ejemplo, la información que nos da Netflix. Netflix nos dice, mira, tú quieres tener reproducción 4K, mínimo 25 megas debes tener. Entonces aquí es donde los otros medios tradicionales empiezan a quedar cortos. Vía radioenlace es complejo garantizarle a un usuario 25 megas si estoy trabajando con punto multipunto. Y así podemos ver con cada plataforma, ¿no? YouTube, 20 megas. Disney, que es una de las peores, ahí dice 25, pero a veces hasta 40 megas necesitas para reproducir un contenido en 4K. Otro aspecto importante que depende netamente de la velocidad con que yo cuente es cuánto tiempo voy a tardar para descargar un archivo. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren descargar una película y pesa 4 GB. Si ustedes tienen un mega, un plan de velocidad de 1 mega, bueno, casi 10 horas van a tardar en descargarla. Si tienen suerte, y contando con que ese servidor de donde están descargando te permita hacer algo que se llama resumir, que es que si se interrumpe sigas donde quedaste, porque si no, triste, ¿no? Si no, triste. Pero vean la diferencia de contar con 1 giga. Lo que aquí tardó casi 10 horas, aquí no llego ni siquiera a 1 minuto y le descargo el contenido. Entonces, definitivamente, lo ideal es ofrecer planes de alta velocidad. Además, cuando yo ofrezco planes de alta velocidad, tengo una gran ventaja, que mi red no está congestionada, porque el usuario descarga más rápido. No se queda pegado en una descarga. Entonces, vamos a hablar de lo que es FTTH y las redes PON. FTTH significa fibra para el hogar. No quiere decir que solo este servicio se utilice para llegar al hogar, por lo que pudiésemos reemplazar la H por una X, porque también podemos llegar a un comercio o otro tipo de negocio. Entonces, el FTTH utiliza fibra óptica. Ese es el medio de transmisión. Esto me permite reemplazar infraestructuras legacy, como cobre, líneas telefónicas, cables coaxiales, y ofrecer un ancho de banda muchísimo mayor, con una mayor disponibilidad. Aquí no tengo los problemas que tengo en otro tipo de medio. A nivel de radioenlace, el principal problema es la interferencia, si estoy trabajando en banda libre. El propio cobre puede sufrir de interferencia. Cuando trabajamos con el FTTH, utilizamos un tipo de red que se llama PON, que significa red óptica pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque todos los elementos que están involucrados desde que yo salgo de la OLT no los tengo que energizar. Seguramente ustedes conocen de eso cuando hacen los despliegues, ¿no? Es el cableado, los splitters, las cajas,
los empalmes, ahí no hay nada energizado, por eso es pasivo. Pero yo también necesito, si trabajo con fibra, enlaces activos. Esto es lo que se conocen como enlaces AON. Son los enlaces que utilizo para interconectar mis routers. Mi router del centro de datos, que lo voy a interconectar con una fibra de 10 kilómetros hacia el router que tengo en un edificio. Eso es un enlace AON. En FTTH utilizamos un tipo de fibra que se llama monomodo, que trabaja con estas longitudes de onda o este rango. Desde 1260 nanómetros, algo bien pequeñito, hasta 1625. En monomodo la luz viaja directamente por el centro de la fibra. ¿Qué tecnologías se utilizan en las redes PON? Como ya les mencioné, el estándar PON es el principal elemento de las redes, donde yo tengo una comunicación punto-multipunto. De un punto principal me despliego hacia varios usuarios. El elemento principal es la OLT. Aquí tenemos dos. Por allá pueden ver otra. Hay de varias marcas, modelos, capacidades. Del lado del suscriptor colocamos el elemento que se llama la ONU. Así. Unas que ya integran funcionalidad de router y Wi-Fi. Lo más destacado de la red PON, como les mencioné, es que es pasivo. No hay componentes electrónicos, no necesito fuentes de alimentación. Eso me permite ahorrar costos y mantenimiento. La clave para que este servicio sea masivo es el splitter. El splitter es el que hace la magia. ¿Por qué? La fibra no es nueva en nuestro país. Nosotros somos pioneros en Latinoamérica en despliegue de fibra. Ya va Luis, pero me acaba de decir que estamos en pañales. No, estamos en pañales en FTTH. Pero en despliegue de fibra somos de los primeros en Latinoamérica. EDC tiene tendido de fibra por todo el país. Y ese tendido tiene muchísimos años. Pero ese tendido no se utiliza para ofrecer servicio residencial, sino para ofrecer servicio de transporte. Nosotros somos nuevos, entre comillas. Empezamos a crecer mucho con la pandemia en el servicio de fibra hacia el hogar. ¿Qué ocurre con el servicio de fibra hacia el hogar? Bueno, ahorita les muestro el gráfico. Que lo que lo hace rentable es el splitter, porque me permite llegar a muchos usuarios. Yo hace 20, 30 años podía ofrecer servicio de fibra. Y habían empresas, hay empresas con servicio de fibra. Pero ¿cuál era la diferencia de lo que tenemos hoy hace 20, 30 años? Que si yo quería llegar con una fibra a una empresa, era una fibra única, que salía del proveedor de internet y llegaba hacia esa empresa. Les pregunto, ¿ustedes creen que es rentable llegar con un hilo de fibra a cada cliente de forma individual? No, ¿verdad? Claro, pero un residencial. Estamos hablando que cada cliente tendría que pagar, digo cualquier cosa, $3,000, $4,000, $5,000 por su instalación. Porque eso es lo que paga una empresa o más. O lo que pagaba en ese entonces. No es rentable, ¿verdad? No se puede hacer masivo. Gracias a la tecnología PON y a los splitters empezamos a hacer masivo algo que no se podía, porque no iba a ser rentable. En las redes PON se utilizan dos tecnologías principales. La primera es multiplexación por división de onda, WDM. ¿Qué me permite esta multiplexación? Por un solo hilo de fibra, transmitir distintas señales en distintas longitudes de onda y que no se confundan y que no se interfieran. Las longitudes de onda típicamente las asociamos a colores de la luz del láser, por eso es que dice aquí la palabra color. La otra tecnología se llama multiplexación por división de tiempo, TDMA, que me permite asignar slots de tiempo, ranuras de tiempo, para que las ONUs envíen la información de forma síncrona. Entonces, ¿qué es la multiplexación? Combinación de dos o más canales de información para transmitirlos por un solo medio. Cuando estoy transmitiendo, el elemento se llama MUX o multiplexor. Recibe distintas señales.
la transmite por un solo medio y en el otro extremo está el desmultiplexor o el demux, que vuelve a separar las señales. Los equipos hacen las dos tareas. Obviamente cuando transmites MUX, pero cuando recibes demux. Entonces los equipos son multiplexor, desmultiplexor, o MUX y demux. Aquí se ve mejor, ¿no? Distintas longitudes de onda, distintos colores en esos láseres, y esto es un solo hilo de fibra, donde viajan esas longitudes de onda, y aquí las vuelvo a separar. Multiplexo, desmultiplexo. Esto es lo que les mencioné. Tenemos por lo menos 50 años con esta plataforma instalada en nuestro país. Despliegue de fibra en todas las grandes ciudades del país. ¿Qué se utiliza para transporte de datos? ¿Qué necesita esa red de fibra para funcionar? Multiplexores. Donde yo entonces por una sola fibra transmito distintos canales, distintas longitudes de onda hasta 128. Y luego, en estos MUX, en un puerto específico, yo puedo entonces interconectar la oficina principal de la empresa A con una sucursal que tiene en otra ciudad. Entonces, fíjense la capacidad que tiene esto y el potencial que no se está aprovechando. Estoy hablando de 128 señales por un solo hilo de fibra. Ahora imagínense que la fibra es de 144 hilos. Bueno, ¿cuánto es 128 por 144? ¿Quién saca esa cuenta? ¿Cuántos transportes puedo tener? Ahí Carlos nos va a apoyar. 144. 18.432. 18.000 transportes de datos pudieses tener. Y ahora eso, imagínate que la salida de un puerto no lo entregas directo al cliente, sino que lo conectas a un router y manejas VLAN. Entonces multiplica ese número por 4.095. Claro. Una locura, un número que... 25 millones. Ok. Obviamente no estamos ni en el 1% de la capacidad de lo que podemos tener con esta red de transporte a nivel nacional. Esto está en pañales. De hecho, son pocas las empresas que tienen concesión con EDC. EDC básicamente suministra la fibra, las empresas colocan sus MUX y bueno, tienen un convenio allí de repartición de ganancias. Por ejemplo, una de las empresas que está aprovechando ese transporte, a lo mejor la conocen, la han escuchado, es MDS Telecom. MDS coloca MUX en los nodos de EDC, de Corpoelec, y bueno, ofrece servicio de transporte de datos por allí. O Internet más transporte. Entonces, esto tiene mucho tiempo. Esta tecnología de longitud de onda, obviamente no con 128 canales, no con estos equipos que valen $100.000, algo mucho más pequeño, más modesto, lo tenemos en las redes PON. Ok, el TDM. Primero vamos a entender cómo funciona y la diferencia que hay entre el tráfico de bajada y el tráfico de subida, porque en GPON no se maneja igual. Vamos a hablar primero del tráfico de bajada. Cuando escuchen la palabra bajada es desde el punto de vista del cliente. Es la que va en este sentido, ¿no? Si esta es la ONU, yo estoy descargando algo, aquí está la flechita. Ok, ¿cómo funciona el tráfico de bajada? Desde mi OLT se genera, imagínenselo así, un tren, donde cada vagón tiene la información que corresponde a una ONU. Ese tren, cuando ingresa al splitter, el splitter va a replicar ese tren en todas sus salidas, cuantas tenga. 2, 4, 8, 16, 32. Quiere decir que a cada ONU le llega el tren con toda la información de todas las ONUs. Pero ella no le interesa la información de todas las ONUs. Entonces, gracias a un ID, ella dice, ah, mira, a mí me corresponde este vagón. Tomo mi vagón y descarto el resto. Así funciona el esquema en el sentido de descarga. ¿Es eficiente? No, pero es el que me permitió hacer esto masivo. ¿Por qué no es eficiente? Porque estoy ocupando el medio, enviando información a las ONUs que no le importa, pero no tengo la manera de enviarle solo la que le corresponde a ella. Le tengo que enviar todo, porque así funciona el split.
como que yo esté aquí diciéndole un mensaje a él, pero lo tienen que escuchar todos. Ustedes descartarán y él escucha lo que le interesa. Así es, eso se llama broadcast. Broadcast es de uno a muchos. En la subida sí tenemos entonces la técnica de multiplexación por tiempo. Aquí sí hay una inteligencia diferente. ¿Por qué? La OLT sincroniza las ONUs y a cada ONU le va a dar un slot de tiempo para que transmita su vagón. Entonces, estos vagones van ingresando al splitter, pero en distintos tiempos. La ONU 1 coloca su vagón acá, un instante de tiempo después viene la ONU 2 y la 3, y como van entrando en tiempos diferentes, de alguna manera cuando salen, pareciera que están uno detrás del otro, y es como si se armara el tren nuevamente y llega a la OLT. Entonces aquí sí utilizo TDM, aquí sí hay cierta inteligencia, aquí sí es eficiente el tráfico de subida. Entonces, por un solo hilo que va conectado a un solo puerto PON de mi OLT, yo puedo transmitir distintas longitudes de onda. Por ejemplo, una longitud de onda para el tráfico de descarga, otra para el tráfico de subida, y por ejemplo también puedo transmitir video por allí. Entonces no son 128 señales, como en el caso del transporte que les mencioné, pero me permite transmitir lo que necesito. Ok, ¿qué equipos utilizamos en las redes PON? El protagonista es la OLT. La OLT hace el 99% de lo que yo necesito en la red PON. Es el cerebro de la operación. Es el núcleo. La OLT tiene, de forma general, si lo queremos ver así, dos conexiones. La conexión que va hacia el router que va a estar en ese nodo, eso se lleva a cabo en el puerto o en los puertos que se llaman uplink. Son los puertos Ethernet, que los puedo tener vía cobre, con UTP y RJ45 o vía fibra. Los puertos uplink van a mis routers. Y tengo los puertos PON, que son los puertos ópticos que van a la red pasiva y son los que van a llegar al cliente. Entonces, la OLT más pequeña posible va a tener por lo menos un uplink y un PON. Por lo menos eso. El equipo que va del lado del suscriptor se conoce como ONU o también como ONT. Es lo mismo. La diferencia es que la ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, emplea el término ONT y la IEEE utiliza el término ONU. Entonces, a veces escuchamos ONT, a veces escuchamos ONU, es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Distintos tipos de OLTs. Compactas, llamamos compactas las que son de una unidad de rack. Modulares, llamamos modulares las que tienen la posibilidad de colocarle tarjetas. Normalmente los ISP empiezan con las compactas y a medida que van creciendo terminan con las modulares. Tema de costo, ¿no? De inversión inicial. ONUs, la más sencilla posible, tiene un puerto óptico y un puerto Ethernet. Menos que esto no puedo. Y tengo otras ya que integran funcionalidad de router Wi-Fi. Vamos a hablar un poquito más adelante de cuál conviene dependiendo de cómo es mi visión de negocio. Ok, vamos a hablar de los estándares PON. ¿Cuándo comenzó esto de la red PON? Tiene rato, desde el año 87. Ahí los investigadores de British Telecom empezaron a desarrollar ese concepto. La E de EPON significa Ethernet. Básicamente era un diseño que nos permitía transportar Ethernet de extremo a extremo, que es lo que nosotros queremos. ¿Cuáles son los protagonistas de una red de proveedor de servicio? No son las OLTs, no son los enlaces,
Yo lo que quiero es interconectar mi router o mis routers principales con el router del cliente. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que un ISP necesita. No necesita de más nada. Pero para que esa conexión sea posible necesito equipos y plataformas e infraestructura. Entonces, realmente las OLTs es eso. Es una plataforma para interconectar mis routers principales con el router del cliente. Eso es lo que yo necesito. Porque lo que nosotros manejamos en las redes hoy en día son a nivel de capa 2 Ethernet y a nivel de capa 3 IP. Entonces yo necesito interconectar las tramas y los paquetes que se generan en mis routers principales con los routers del cliente. Entonces, EPON nació precisamente para transportar Ethernet en esa red, sin protocolos adicionales, sin encapsulación adicional. EPON tiene una característica en cuanto a la velocidad, que por puerto te permite, a nivel teórico, hasta 1.25 GB de subida y bajada. Pero esa no es la velocidad real. Por dos motivos. Uno, normalmente las OLT EPON, el puerto uplink es de 1 GB. Entonces nunca vas a tener 1.25. Dos, toda esa información que viaja por el puerto PON y después va por el puerto uplink, tiene una parte que es la carga útil, que son los datos de mis clientes, pero también necesito unas cabeceras, que son las tramas de control, para que eso funcione. Esas cabeceras ocupan tiempo y velocidad. Si yo le resto lo que ocupan esas cabeceras, realmente mi carga útil y la velocidad percibible van a ser como 900 megas. Eso es lo que puedo manejar en EPON. Más o menos 900 megas. Les pongo un ejemplo para que se entienda lo que son las tramas de control. ¿Cómo es tu nombre? Ángel. Dice que Ángel le quiere pedir un aumento a su jefe. Okay. Ángel no va a llegar y le va a decir, jefe, quiero un aumento. Porque probablemente el resultado no va a ser positivo. Bueno, él necesita primero unas tramas de control para que esa comunicación llegue adecuadamente. ¿Cuáles son las tramas de control que va a aplicar Ángel? Jefe, ¿cómo está? Él le trajo un cafecito, jefe. ¿Cómo amaneció hoy? Ese protocolo hace falta para que el mensaje llegue. Entonces, en todo proceso de comunicación hay tramas de control y administración que ocupan tiempo para que el mensaje llegue. Entonces, cuando ustedes vean velocidad en equipos, si no te dice throughput, si no está la palabra throughput, entonces probablemente esa velocidad que te menciona el fabricante no es la que va a percibir el usuario. Porque tienes que restar las tramas de control. Lo mismo ocurre en Wi-Fi. Muchos equipos te dicen, lo han visto, ¿no? Los routers que tienen en sus casas, 300 megabits. Bueno, pero las cabeceras en Wi-Fi son bien grandes y esos 300 megabits vienes perdiendo como la mitad en control y gestión. Vienes realmente disfrutando de 150 megas. Entonces, todo protocolo va a tener esas tramas de control y gestión. Ok, EPON evolucionó. Y tenemos GPON, que como su nombre lo dice, la G es de gigabit. Este es un estándar más reciente que te permite mejorar cómo es el funcionamiento de EPON y tener en descarga mayor velocidad. Hasta 2.5 GB, hablamos de lo mismo, no van a ser 2.5, va a ser menos. ¿Los podemos comparar? Sí. ¿Tienen similitudes? También. GPON y EPON utilizan las mismas longitudes de onda. Por eso es que ustedes ven muchos routers o ONUs que dicen EPON/GPON. Porque como trabajan con las mismas longitudes de onda, normalmente son compatibles. De hecho, le dieron hasta un nombre. XPON o XPON. Cuando vean una ONU que dice XPON es porque funciona con los dos estándares. Pero hay diferencias. GPON es más eficiente, obviamente es un protocolo más nuevo, tiene mejoras. Mejoras que no solo van en la velocidad, sino lo que puedo hacer a nivel de configuración. Con GPON tengo calidad de servicio, con EPON no. Entre otras diferencias. Esto siguió evolucionando. XGPON, la versión de 10 GB de GPON. 2.5 de subida y 10 GB de descarga.
o algo parecido a eso. Y aquí hay otra diferencia. XGPON utiliza otras longitudes de onda. Entonces no tengo ONUs, EPON, GPON, XGPON, no, porque ya es otra longitud de onda. Seguimos evolucionando, XGS-PON, ya que hablamos de 10 gigabits simétricos por puerto PON. Este estándar obviamente me permite aprovechar las ventajas de Wi-Fi 6 y 7 para ofrecer altas velocidades y que sean percibibles por el usuario. Entonces una tablita comparativa. Longitudes de onda que se utilizan. Velocidades máximas. Número de protocolo. Nivel de spliteo o máxima cantidad de ONUs por puerto. Distancia máxima del cliente más lejano. Esta es la tabla general, pero nosotros tenemos que leer siempre la hoja técnica de nuestro equipo porque quizás tenga alguna diferencia. Siempre los fabricantes le ponen o le quitan cosas. Por ejemplo, aquí GPON te dice 60 kilómetros del cliente más lejano, pero si tú ves un OLT Visol te va a decir que no pases de 20. Entonces siempre hay que ver lo que el fabricante nos dice. Ok, hablemos de la arquitectura de las redes FTTX. Gracias al splitter, la señal que sale del puerto óptico PON se puede dividir para alcanzar una cantidad de usuarios que depende de los niveles de spliteo. 1.32, 1.64. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. También puedo transmitir video, que va a ir en una longitud de onda diferente. Ese video lo utilizan normalmente las empresas que se conocen como cableras. Inter, Net 1, no sé si aquí hay alguna regional que ustedes... ¿Nació como cablera? No, pero empresas que nacieron como cableras, solo dando televisión. Ajá, por eso, pero no hay una regional acá. Anteriormente existía una que se llamaba Net 1. Esa existe todavía. Pero como tengo tiempo que no oigo de esa. No, claro, en Caracas tiene mucha presencia. Aquí es donde Bueno, quizás. aquí muy poco. Okay. Nadie la quiere. Matrix. Matrix, Okay. que eso es una parte del TEC, Okay. Nancy Cable, que es una local pequeña que está en crecimiento. ¿Qué ocurre con las cableras? Ellos nacieron para dar televisión. Y ahí también había nacido como cable, fibra óptica, pero después desmejoró y ahora volvió a aparecer otra vez. Entonces, ¿qué pasó con esas empresas? Empezaron a evolucionar y agregaron a su portafolio de productos Internet. Pero tienen una gran cantidad de equipos, vamos a llamar antiguos, de su plataforma analógica. Para poder utilizar y aprovechar esa plataforma analógica, que es costosa, obviamente, no la van a echar a la basura, ellos entonces adaptan esas señales analógicas y las transmiten también por la fibra utilizando una longitud de onda. Cosa que le colocan al usuario una ONU que tiene un puerto de RF que va al televisor. No sé si tienes una por allí, ¿no? No, esas vuelan en esto. Ok. No quedamos en esto. De hecho aquí había una en la foto, vamos a ver si se aprecia. Supongo que volver a hacer otra vez una reingeniería, cambiando el equipo costosísimo, por eso aprovechan ese sistema. Es correcto, en algún momento eso lo van a pagar y van a tener puro servicio de IPTV. Pero mientras no lo hacen, están aprovechando. Pero es correcto, tal cual. Entonces, hay una longitud de onda especial para la transmisión de ese video. De pronto Oriente tiene ese problema que a veces se cae la señal y vuelve. Probablemente se le apagan estos equipos. Díganme cuando caen estos. No sé si a ustedes les habrá pasado que cuando vienen esos chaparrones de agua con chubascos. Ay, no hay internet. Ay, era que no, si el problema es la lluvia, los chubascos. Si quieres, vente con una sillita para que te sientes aquí. Permiso. Tráete una silla de esa. O allá. Sí, cuidado ahí con él. Yo no quería interrumpir su clase. No.
no hay problema. Entonces, fíjense, ¿por qué la red óptica, o se dice que la red óptica pasiva está diseñada para muchos años? Porque estos elementos yo no los voy a cambiar. Yo lo que cambio es lo que está en mi oficina central, que me permite inyectar distintas longitudes de onda, pero la parte pasiva no se reemplaza. De hecho, se dice que una red óptica pasiva, toda la parte de planta externa, si está bien diseñada y los equipos, y los materiales son de buena calidad, me da por lo menos para 20 años, que no debería reemplazar nada. Obviamente si hay cortes los tengo que reparar. Porque yo lo que cambio es lo que está en mi oficina central. Cambio de OLTs, agrego elementos adicionales, pero todo va a viajar por las mismas fibras, porque tiene longitud de onda diferente. Y obviamente, si cambio de tecnología aquí, tengo que cambiar de tecnología en los equipos que le coloco al cliente. Entonces, para el caso de lo que estamos hablando de las cableras, hay un dispositivo que se llama EDFA. ¿Qué hace el EDFA? Cada puerto PON de mi OLT, cada salida hacia el mundo óptico, yo lo voy a conectar a los puertos de entrada del EDFA. Cada puerto PON a un puerto de entrada del EDFA. El EDFA tiene un puerto de televisión. Por ahí van a venir la señal de esos canales. Y luego combina esa señal de televisión, que tiene su longitud de onda específica, con mis señales de internet que vienen de la OLT y las entrega en salidas. Estas salidas son las que realmente van hacia la calle. ¿Cuáles son las entradas? ¿Las de abajo? Las de abajo. Ok. ¿Y las salidas son las que están? Arriba. La conexión es verde. Es correcto. Bien. Entonces aquí lo dice. Estos cables vienen de la OLT, este cable viene del transmisor de TV y vienen las salidas, que combinan las dos señales. Hace un ciclo. Entrada y salida, entrada y salida. Está bien. Entonces, ¿qué significa EDFA? Erbium Doped Fiber Amplifier. Se usa como un combinador de las señales de la OLT y la señal, la longitud de onda que se utiliza para televisión por cable. En este gráfico se entiende mejor, ¿no? Cada puerto PON de mi OLT va a una entrada del EDFA. Tengo mi transmisor óptico que viene a su vez de las señales del GDEN, que es el nombre que se le da a ese centro donde están todos los equipos receptores de televisión. El receptor óptico inyecta en 1550 en la entrada del EDFA y luego el EDFA combina 1550 con estas longitudes de onda y cada salida es lo que va a la calle. Jefe, disculpe, profesor. ¿Qué quiere decir 1550? Es la velocidad. Longitud de onda. Longitud de onda. Entonces, todas esas señales, ahora son tres, dos de aquí, subida y bajada del tráfico de internet, 1550 ahora viajan por una sola fibra. Entonces, depende del dispositivo que yo le coloque al usuario, va a poder o no, si la ONU tiene un puerto coaxial, recibir televisión. Disculpe, ¿y la unidad que se expresa que es 1550 nm? No, nanómetros, nm. Pero es nanómetro por gigabyte. No, eso es frecuencia. No, hay La frecuencia, o sea, 1550 sí. nanómetros ya. Como si fueran canales de radio. Es correcto. Sus bandas. Estoy en un solo canal, varios canales transmitidos a una gente. Estaba pensando ahora, esta mañana, desde venir a esta clase, cómo anteriormente se utilizaba, no sé si ustedes, de casualidad, sus abuelos o sus ancestros le habrán comentado un poquito de hace muchos años, se utilizaba mucho la clave Morse para pedir auxilio o cualquier emergencia o algo. Y cómo después con el tiempo, mucho antes de eso, se utilizaba el telegrama por medio de los pájaros para enviar mensajes. Bueno. Y todo eso se fue tecnificando con el tiempo. Estos son mensajes, esto también son técnicas para enviar mensajes. Al final es lo mismo. O sea, yo vi todo eso en la inteligencia artificial, ¿no? Utilizaban también pergaminos para enviar mensajes los egipcios. Y después de los años 1800, y así sucesivamente hasta que llegamos a eso. Hasta que se inventó el teléfono, se inventó la radio y bueno, y estamos por aquí ahora. Y ahora la inteligencia artificial, y ahí se ve el robot y todo, y un, de forma táctil, un holograma, una pantalla de holograma de forma táctil. Entonces, fíjense, dependiendo del equipo, la ONU que yo le coloque a mi cliente, si esa ONU tiene un puerto coaxial, eso va al puerto coaxial del TV.
del TV. Entonces, estoy logrando lo mismo que tenían las cableras hace años. Llegar con un cable coaxial para el televisor. Lo mismo, pero bueno, estoy utilizando toda esta plataforma de fibra para que eso funcione. Para hacerlo más fácil al usuario final, al dedito, Es correcto, es correcto. Y creo que hay una ventaja también a nivel de infraestructura, que es la tendencia del coaxial de recibir interferencias. Entonces, es mucho más fácil hacer una distribución de uno o dos televisores con un splitter saliendo del módulo de televisión, pero uno se ahorra todo el problema de la estructura real, de los amplificadores que en poste, aéreos y todo eso. Y lo que ocurría antes, ¿no? El robo de la señal. El robo de la señal. La gente pone, atravesaba splitter por todos lados y Sí, empezaba El contrabando. ya esta señal no te la puedes robar. Todavía en Estados Unidos se utiliza la fibra óptica del FTTH, pero hasta la tankilla de la casa. Y ahí hay un demodulador que es RF. Es correcto, es correcto. Hacia router Wi-Fi. Hacia router Wi-Fi no recibe la fibra, Sí, porque internamente ya esas casas tienen una cometida y la estás aprovechando. El coaxial también tiene un límite de ancho, que son como 100 megas, algo así. No, depende de la tecnología, puedes tener hasta 100 megas. Depende, sí. También hay equipos que se llaman DSLAM, Una pregunta que quería hacer. que llegas con datos al cuarto principal de un edificio, el FXB, y el DSLAM viene con esa entrada de datos que puede ser una fibra, y luego las salidas van por par de cobre. Entonces, los conectas al tendido de cobre que ya tiene ese edificio. A lo mejor CanTV se robaron las líneas hace años y no hay nada, y listo. Le da servicio allí. Y al cliente también le colocas un modem como si fuese CanTV. Ajá, ese sería el equivalente a Belestel, pero en ADSL. Es correcto. Ajá. Eso, mi pregunta es, esos dos routers y los 3 televisores, entre más televisores, más, como la palabra, o sea, entre más unidades de equipo de televisión, requiere de más router, más Wi-Fi, número de Wi-Fi, aumentar el número de unidades. No, o sea, si los televisores son para recibir conexión Wi-Fi, mientras más televisores necesitas más ancho de banda. Cada televisor tiene un consumo en megas, igual como los teléfonos. No es lo mismo tener 2 teléfonos conectados a tu router Wi-Fi que tener 20, es lo mismo. Porque ya el televisor ahora lo llaman Smart TV. Smart porque tiene un software. Eso es lo que lo hace Smart. O sea, son, en pocas palabras, otro dispositivo como el celular. Tal cual. De hecho, si tiene Android, si el sistema operativo del TV es Android, es como si fuese un teléfono. Descargas aplicaciones, muy parecido al... Teléfono o computadora, si nos vamos allá. Ok, entonces, cada estándar PON tiene su longitud de onda. Fíjense que PON y GPON usan las mismas. Aquí está la del video que estamos hablando, 1550. También hay un estándar definido para lo que son enlaces punto a punto a nivel de fibra. O sea, tienen una cierta jerarquía las diferentes Ajá. anchos de onda que son capaces de manejar la fibra mono. Es correcto. Ok. Pero todo un momentito, por favor. Sí. Si no la... Profesor, una pregunta. Ese material que usted está dando, lo envía por correo. Ya todos lo tienen en su teléfono menos tú. Ahorita tu compañero, ahorita lo que hagamos una pausa. Ahora que hagamos una pausa Sí. y regresamos con comerciales. Como Ya, decía ya, anteriormente, pero ya todos tus compañeros tienen el material. no hay problema. Ok. Esto que está acá, bueno, se les va a hacer muy familiar a los que tienen trabajo en el campo. Y a los que no, seguramente lo van a entender con la explicación. Mi elemento principal es la OLT. De la OLT, entonces, se volvió como las extensiones del arbolito. Okay. Esos cables también se ven en un programa que se llama Cisco Packet Tracer. El Packet Tracer es un software que simula algunos comandos que puedes tener en los routers Cisco. Ok, de mi OLT, de cada puerto PON, yo salgo con un patch cord como este hacia el patch panel.
El patch panel internamente, no tienes patch panel allí, ¿verdad? Ajá. Sí, para que lo traiga ahí. Si quieres hacemos una pausita, 10:30, ahí tienen café. Sí, Un pequeño recesito. sí, 5 minutos. Ok, ¿tienes tu teléfono ahí a la mano? Sí. Ok, vas a ir